hablábamos de esto, ¿no? De un spot, un spot es un micromensaje que busca sintetizar en pocas imágenes, pocas palabras, pero intensas, dichas así asertivamente. ¿Cuál es el sentir nuestro? El sentir como argentinos, el sentir como patriotas y el sentir de Canal 9 Televida también. Claro que sí, los conmemoramos a ellos que dejaron todo por nuestra tierra, por nuestra patria, ese 2 de abril del año 1982. Los conmemoramos de esta manera con un spot para ellos. Este es nuestro homenaje. Presta atención. En la inmensidad del Atlántico Sur, la memoria late como un viento que nunca calla. ¡Viva la patria! Fueron hijos, hermanos, amigos, que dejaron todo por defender lo nuestro. La tierra, el mar, la soberanía. Por eso sus voces resonarán por siempre en cada rincón de la patria. Malvinas nos une. Malvinas nos recuerda que el coraje de nuestros combatientes vive en nosotros. Ellos son parte de nuestra historia y también de nuestro futuro. La memoria nos convoca. Malvinas, siempre argentinas. El 9 Televida. Emociona, ¿no? La verdad Fuerte y que emocionante. Nos sí. vamos a hablar de cómo se realizó este mensaje hecho video, este contenido audiovisual precioso, por cierto, que estamos pasando una y otra vez durante la programación de Canal 9 Televida. Pero vamos a presentar ya a nuestros invitados. El gran momento, el que creo vamos a vivir charlando con ellos. Está acompañándonos el historiador Rodrigo Quiroga, ¿sí? Y que acompaña nada más y nada menos que a Jorge Navarrete, que es uno de los veteranos de Malvinas, nuestro mendocino. La bienvenida para ambos. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias Buen por día, ¿qué tal? acompañarnos, en serio. Un Gracias. gusto tenerlos y sumamos a la charla a también los creadores de este spot que acabamos de ver, son compañeros y la verdad que nos llena de orgullo tener esto en pantalla y que haya salido y se haya gestado entre ellos y después con la colaboración que ya vamos a hablar de quienes también nos acompañan. Está con nosotros Juan Pablo Pereiro, filmmaker. Hola Juanpi. Gracias. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación y por estar acá. Un placer. Y también Francisco Lucas, guionista, hombre de marketing de este canal, gestor, creador, ¿no? Siempre está pensando en qué más podemos hacer y cómo homenajear a ellos que dieron tanto por nosotros. Bienvenido. Gracias, También. Majo. Buen jueves y gracias por la invitación. Gracias. Bienvenidos. Ya nos van a contar cómo surgió todo esto. Ok. Jorge, iniciamos la charla con vos. Gracias por estar acá de nuevo, gracias por rememorar lo que pasó y lo que sigue pasando dentro nuestro, lo que sigue pasando en el corazón de la Argentina cuando llega este día. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Me imagino que todos los días y todos los años, digo todos los días 2 de abril y todos los años, es una sensación distinta, ¿no? Obvio, a medida que pasa el tiempo se van afianzando ciertas cosas en cada uno de los veteranos. No voy a hablar por mí, sino que voy a hablar por la mayoría. Empezamos de una manera bastante inusual, que era esa indefección que tuvimos al volver de Malvinas, y nos fuimos afianzando como personas, tratando de expresarnos y de llegar a la sociedad en agrupaciones primero, luego tratando de ayudar a aquellos que no tenían ayuda, luego yendo a las escuelas para concientizar con el tema de soberanía. Ya después nos juntamos y formamos grupos, en mi caso, como por ejemplo con la Universidad de Mendoza, para tratar el tema de la soberanía y de lo que es el tema Malvinas como centro de lo que es la soberanía argentina. Como un hito, Malvinas, pero la soberanía en sí, en lo general, en todas sus facetas, ¿no? Y cada veterano lo vive a su manera, como puede, a veces como puede, y otras veces lo vive de una manera intensa. En el caso mío, yo trato
de estar siempre preparado para una charla, estar preparado emocionalmente, porque no todos pueden hablar delante de unos chicos, vamos a decir, de 5 años en adelante, hasta chicos de la secundaria, inclusive en la facultad. No todo es lo mismo y muchas veces las emociones, nosotros ya somos abuelos la mayoría, tenemos nietos, sufrimos ese encontronazo emocional con los chicos. Claro. Entonces nos cuesta un poquito. Hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos. Pero en realidad nos preparamos cada 2 de abril para homenajear a nuestros héroes, que son los que quedaron en Malvinas. O sea, durante todo el año, durante todas las charlas, lo único que hacemos es afianzar la soberanía, pero sobre todo recordar a aquellos que dejaron su vida por nosotros. Rodrigo, vos sos historiador, sos muy joven también, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tenés? ¿Cómo nos marcó esta guerra? ¿Y qué representa para nosotros lo que fue Malvinas y el 2 de abril de 1982? Malvinas para la historia representa de su génesis una historia de disputa, tanto de problemas entre grandes potencias como Francia y Gran Bretaña por reconocer o para establecer quién fue el que descubre por primera vez o el que llega por primera vez o el que se asienta por primera vez en el territorio, a luego pasar a una cuestión hereditaria que va a trasladarse a España y que luego se va a trasladar a nosotros con el proceso independentista, con la declaración de independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Claro. Entonces, durante todo ese proceso, incluso siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, va a ser disputas y reclamos sobre la soberanía, sobre el control y sobre el ejercicio efectivo de esa soberanía. Sí. ¿Tenemos? Sí. No, ahora Rodri, digo, yéndonos un poco a esa época, se escucha esa guerra inventada, esa guerra para tapar por ahí otras situaciones. Vos como historiador, ¿cómo lo ves o qué nos dirías de eso? En la historia se analizan no solamente procesos estacionados en un tiempo y un espacio determinado, como una guerra, sino también todo el contexto y cuáles son las causas que llevan a eso. Lo que la historia remarca o lo que la historia trata de demostrar o enseñar muchas veces es que a lo largo de toda la disputa que ha tenido Argentina, desde el proceso de ocupación que ha tenido efectivo Gran Bretaña desde 1833 en adelante, Argentina ha buscado establecer un reclamo por medio de la diplomacia, que durante mucho tiempo fue un reclamo escuchado, otras veces no, pero que con el paso del tiempo ese reclamo fue llevando a ciertas concesiones que Argentina en un momento incluso llegó a tener la posibilidad de recuperar esa soberanía. Pero la historia demuestra que la guerra de Malvinas significó un atraso muy grande a la diplomacia y sobre todo a lo que se había logrado previamente con eso. Claro. Pero también la historia demuestra que luego de ese proceso, de esa guerra, se vuelve a retomar la disputa diplomática y se han vuelto a establecer ciertas concesiones que se habían mantenido previo a la guerra. Si es una guerra inventada, para algunos historiadores sí, pero por sobre todas las cosas, porque no solamente va a beneficiar a un contexto en particular, como por ejemplo un gobierno de facto en ese momento, sino también que va a beneficiar a otro gobierno que es impopular como el de Margaret Thatcher. Entonces, cuando se da la guerra de Malvinas, tanto ambos gobiernos va a ser utilizada la guerra para mantener el favor del público o de la opinión pública en sus respectivos gobiernos. Sí. Quizás la diferencia va a estar en que en uno va a ser beneficioso y en otro no. Claro. Ya vamos a charlar con los realizadores del spot enseguida, este video que seguimos viendo detrás de ellos, porque justamente Jorge y Rodrigo han tenido que ver en la supervisión, en el aval histórico, técnico casi, de ese mensaje. Pero quiero preguntarle a Jorge, antes de seguir con la charla, he intentado, lo sigo intentando, esto de ponerme en las botas, los zapatos, las zapatillas o en el cuerpo, en la piel de ustedes que estuvieron allá. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue la inserción en la vida sin guerra, en la vida familiar, laboral? Fue la peor guerra de todas. Fue peor que la guerra. Hay que tener en cuenta que no estábamos preparados para la guerra. Ocurrió. Fue un acto que por ahí hay que tomar minuciosamente a cómo fue llevada esa guerra a cabo. Si fuimos incitados a la guerra, porque yo con él difiero en 2 o 3 detallitos, pero después, a la pregunta que vos me hiciste, ¿cómo volvimos? Volvimos muy mal. La mayoría escondidos. Cuando llegamos a puerto,
nos metieron en camiones cerrados, cada uno a su cuartel. Ahí se trató de ver quiénes estaban heridos, mejorarlo, ver cómo estaba su estado emocional, pero no podíamos ver los familiares. Esto lo pueden atestiguar la mayoría de los veteranos que volvieron de Malvinas. Y después, bueno, largarnos como manada a la vida. Y detrás de eso, todo un proceso. Claro. Primero, un proceso que es de invisibilización de las personas, donde no teníamos albergue de nadie, únicamente la familia. Y ahí empezar ese proceso que fue muy difícil. ¿Y cuándo se empiezan a sentir reconocidos ustedes o por quién? ¿A partir de qué momento, no? Porque han pasado tantos años. Mira, es difícil un momento. Es una lucha que se llevó a través de organizaciones de veteranos, porque durante aproximadamente 10 años no tuvimos el apoyo de nadie. O sea, en ese tiempo, calcularle que hubo 350 suicidios, donde nadie se hacía cargo de nada, donde había veteranos con problemas mentales, con problemas de secuela de guerra, que nadie se hacía cargo. Y recién en el año 91 nos dieron PAMI para poder tener un apoyo de una obra social. Pero que no, imagínate, chicos de 30 años que no, con PAMI, que era todo para abuelos, ¿cómo podía desenvolverse esa obra social con chicos que tenían cierto tipo de problemas? O sea, sin contención, estuvieron por muchísimo tiempo y lo que llegó no era tiempo. suficiente. Los primeros, no me quiero equivocar en la fecha, los primeros estudios psicológicos que se hicieron fueron en el año 96-98 para veteranos de guerra, o sea, Muchos años después. casi 16 años después. Qué locura. O sea, en ese paréntesis, la cantidad de veteranos que estuvieron prácticamente abandonados. Jorge, ¿en qué no estás de acuerdo? Pero para conocer tu mirada, justamente que decías que diferís en algunos puntos. Es largo, primero. ¿Es largo? Él es historiador y lo sabe. Pero si lo puedes sintetizar. En 1968 hay un acuerdo en Inglaterra, saca un memorándum para entregar Malvinas. Creo que era William Hunt, que era el encargado de lo que era la Falkland Island, pero la parte de factoría se niega. Y tenía mucho poder porque tenía mucho dinero dentro del Parlamento. No, hasta 1976 que viene Charleston creo que es, a hacer el relevamiento de lo que era toda la parte petrolera, faunas, convenía o no convenía. Lo hace y dice, perdón. No hay problema, toma un poquito de agua, ahí está. Entonces dice que sí tiene un poder económico las Islas Malvinas. En el año 78-79 decide Inglaterra cortar relaciones con Argentina. Por eso las tres reuniones que hubo se presentaron y se fueron. Inclusive la de febrero del año 82. Sí. Se presentan, escuchan y se van. Y ya había en el año 81 una política de desentendimiento de la política para Malvinas. O sea, no la iban a entregar. Y entonces, bueno, sucedió lo que tenía que suceder. La guerra no se circunscribe únicamente a la recuperación del 2 de abril, sino mucho antes. Que es el tema de los chatarreros, que si subieron la bandera, que si no subieron la bandera, que si le dispararon, no dispararon. Entonces hay un desequilibrio entre dos países que quieren tener la tenencia de lo que es toda la parte sur de Argentina. Y no fue en Malvinas, sino fue Georgia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya el 25 de marzo ya sabíamos que estábamos en guerra, pero no nosotros, ellos. Inclusive ya estaban enviando
dos submarinos atómicos a la zona y todavía nosotros no habíamos recuperado las islas. O sea, el contexto histórico, por ahí hay que verlo desde varios puntos de vista. Hay unos documentos de Alemania que por ahí nosotros no los tenemos porque no quieren que los tengamos y que son secretos, que son sobre bajas, sobre las políticas que fueron antes y posterior a Malvinas, que no las conocemos tampoco nosotros. Claro. Un proceso que no se resume Sí, no, en absoluto. a horas ni a pocos días, precisamente. No. Un proceso largo. Inclusive ellos han decretado 90 años de secreto sobre lo que pasó en Malvinas. Y de acuerdo a lo que decía el comandante Busser, el mismo comandante inglés le dijo que tenían aproximadamente 1.300 bajas y ellos declaran 255. O sea, hay cosas que no las vamos a saber. Vamos a estar muertos, todos. Hay números y datos que no cierran, decís vos. Hay mucho que no... No, hay mucho que no cierra. No cierra, sinceramente. Conocemos no. una parte de la historia. Siempre hay una parte... Mirá, una vez escuché a una persona en una conferencia que decía la historia la escriben los que ganan. Quiere decir que hay otra historia. Entonces, cuando nosotros sepamos la verdadera historia de lo que nos pasó, ahí vamos a comprender todo lo que nos pasó. Inclusive, él decía que hemos vuelto a lo que son nuevas expectativas diplomáticas. Cada vez estamos cediendo más la soberanía. Esas son lo que hemos hecho. El Pacto de Madrid lo único que hizo fue destruir la industria argentina, parar el sistema Cóndor que teníamos de misiles y desmembrar todo lo que era Fuerzas Armadas. Ese es el Acuerdo de Madrid, lisa y llanamente. El próximo acuerdo, que después fue de Macri, fue la entrega prácticamente de las reservas en el sur. Y ahora veremos qué pasa con los nuevos acuerdos. Todavía no he encontrado un acuerdo que sea soberano. Claro. Bueno, había que llevar de alguna manera el mensaje de reconocimiento a ustedes y a los que no pudieron regresar. Y Canal 9 se puso a trabajar firme en esto, con guión de Francisco Lucas y con la realización de Pupi para nosotros, Exacto. Pupi Pereiro, Juan Pablo Pereiro. ¿Cómo fue, Fran, Bien. trabajar en esto? ¿Cómo surge la idea también, no? Sí, también me asoció con Pupi por primera vez, que eso fue también muy lindo. Ajá. Como lo pudieron ver, este spot está hecho íntegramente con inteligencia artificial, con varias herramientas de inteligencia artificial. Pupi ha estado estudiando intensamente sobre eso, entonces decidimos comenzar a hacer estas piezas. En principio, como guionista, me da una gran libertad, ¿no? En lo creativo, ¿no? Casi siempre porque hay ciertos presupuestos que si Claro. este spot lo hubiéramos hecho con en live action y no nos habría dado, ¿no? Entonces eso me genera a mí una libertad en la composición. Pero también, puntualmente por este spot, mucho cuidado y ser muy sutil y muy claro con los datos. Claro. Entonces, bueno, también busqué ayuda en Rodrigo y Jorge. El Pero- trabajo en conjunto, ¿no? El aval Exacto. de Jorge, Rodri que iba siguiendo los hechos históricos Claro, y que todo la lo que se iba revisión. contando sea tal cual. Total, incluso Juan Funes también estuvo entre medio, íbamos entre todos compartiendo datos para que quedara fidedigno, ¿no? De lo que fue. Sí. Y acá fue, bueno, el recurso de Pupi de recrearlo a través de fotos reales. Entonces eso nos dio un gran anclaje con lo que pasó realmente. Claro. Hay dos fotos, ¿no? Juanpi, reales Sí, de la guerra. Sí, hay pasajes reales y también hay construcciones totalmente hechas con IA. Claro. Se utilizaron los últimos modelos que hay en el mercado, que son los modelos de las empresas Clean y Sidans, salidos recientemente en febrero, a fines de febrero, y nos pusimos a trabajar con esto desde fines de febrero, principio de marzo, un mes entre ida y vuelta, como dice Francisco, en un guión que también era un desafío llevarlo a imágenes, a un storyboard realista o hiperrealista, que dé esa sensación de estar ahí, de ser inmersivo, digamos, Sí, de sentir sí. una sensibilidad profunda un poco también de lo que pasó y escuchándolo
a él también, bueno, ayuda un poco a esa visibilización de lo emotivo, de lo profundo. Es el primero en IA que se hace en la región, tenemos entendido, así es, ¿no? en la región, sí, en la televisión de la región, sí. Es impresionante el grado de realismo. Total. Yo no sabía hasta hace un ratito atrás que me he enterado que estaba esto absolutamente realizado con inteligencia artificial, basado en algunas imágenes reales, pero en el casi 90% será, 80%, Un 80% hay inteligencia artificial. Sí, sí. Los rostros son espectaculares, Ah, sí, los rostros, sí, sí. y digo, y el detalle, ¿no? El nivel de detalle también, un gran trabajo. Cuando lo ves, Jorge, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís vos que estuviste ahí, Jorge? La verdad que me emociona. Me emociona y aparte el trabajo realizado está bien con esa sutileza, ¿viste? De ver el rostro del combatiente, porque hay que ponerse en la piel de la persona que ellos están imaginando y que ellos imaginan de lo que tiene que haber sufrido. Porque es sufrir, una guerra se sufre. Jorge, ¿volviste alguna vez a Malvinas? ¿Tuviste la posibilidad? No tuve la posibilidad de volver. ¿Y qué pensás de...? Porque, bueno, un poco, digo, no es eslogan, pero las Malvinas son Argentina. Pero, o sea, tenemos que entrar por una aduana, tenemos que, o sea, no... Bueno, ¿Cómo lo sentís vos? Claro, eso? ese es uno de los acuerdos que se hicieron post-Malvinas, Sí. donde ya directamente nosotros cedemos parte de la soberanía a entrar con un pasaporte. O sea, son los malos acuerdos que tenemos, que muchas veces nosotros festejamos porque, no sé, un acuerdo de libre comercio, pero cedemos soberanía. Bueno, de hecho, quienes van y han ido hasta... bueno, hay barcos que llegan y demás, hay una cuestión turística, si se quiere, ¿no? Quienes han ido dicen que, bueno, obviamente la isla es inglesa, absolutamente inglesa. Lo nuestro es, y suena triste lo que voy a decir. Sí, se habla en inglés, o sea, Total, básicamente y la se habla en parte, inglés. Nuestro sector, digamos, es el cementerio, o sea, digo, donde se respira aire argentino, donde realmente la gente se emociona y todos dicen que hay una sensación extraña lo que se siente ahí, hay una cuestión muy... Quienes han ido te relatan esto, ¿no? Del ambiente que hay, muy triste, obviamente, y que la parte nuestra argentina es el recuerdo para los que cayeron ahí, Claro. y que Esto vos me decís son los trae- verdaderos Me héroes. trae ¿no? algo, Majo, que es lo que me ha dolido en los últimos días, y es cuando dijeron, vienen a hacer la misión de paz, un par de veteranos ingleses con unos veteranos de acá de Mendoza. No hay paz sin Malvinas. No hay paz sin Malvinas. Nosotros nos han metido en la cabeza el eslogan de que queremos las islas con la negociación. Pero cuando hay una persona que habla y el otro no escucha, no hay negociación. No existe. Y más cuando es un punto estratégico en el mundo. Cuando hay una proyección a la Antártida. Totalmente. Cuando hay tanto en juego. Total. Donde hay tanto mar que es nuestro y que está siendo depredado. Exacto. O sea, todo este tipo de cosas que nos meten en la cabeza, muchas veces yo lo llamo desmalvinización, que nos duele, que es pérdida de la soberanía. Mucha gente se queda con lo que le dicen y con esas leyendas negras que tenemos en Argentina permanente, que es el de dividir. Si lo hago yo, porque lo hago yo, si lo hago yo, porque lo hago yo, de un lado y del otro, River, Boca, unitarios y federales, peronistas y radicales, y así estamos con todas esas leyendas negras en la vida. Sí. Eso es un poco lo que decías recién, yo te iba siguiendo y pensaba esto, ¿sentís que fue, y lo suma Rodri también, que fue en vano tal vez todo lo que ustedes hicieron, dejaron, sufrieron? Porque vos relatabas los gobiernos posteriores y vos decís, en algún punto estamos cediendo soberanía todo el tiempo, ¿no? Lejos de abrazar lo nuestro, si se quiere. Yo no creo que haya sido en vano. La persona que está decidida a luchar por lo de uno, acordate que el que fue a combatir no combatía por él, combatía por todo un país, por todo un bagaje que está atrás. Lo digo por el poco reconocimiento tal vez que mencionabas posguerra, ¿no? De Pero todo eso lo que también ustedes... es una política. Claro. Es una política en la cual estamos inmersos los argentinos cuando queremos desnotar, agraviar a otro sector. Acordate que eran los militares, que veníamos de una dictadura. Claro. Sí, total. Rodri, te quiero hacer una consulta porque sabemos que fueron la mayoría chicos de 18 años.
chicos, realmente adolescentes. ¿Qué dice la historia de las mujeres? La historia de las mujeres, a ver, dentro del proceso de desmalvinización, como bien dice él, quizás las mujeres fueron las más afectadas, porque si bien participan en Malvinas, sobre todo en el sector de enfermería, de sanidad, y participan en parte de logística también, y dentro del continente, en el continente, perdón, y en Malvinas mismo, lo que va a suceder es que quizás las mujeres van a ser las que más tarde van a ser reconocidas. Incluso ellas van a ser las que más van a luchar por ser reconocidas dentro del grupo de veteranos y dentro del grupo político-militar, y que recién en el siglo XXI se van a reconocer y van a surgir imágenes que hasta ese momento no se conocían de mujeres que participaron. Por ejemplo, el spot lo marca muy bien de esas mujeres también que participan. Sí, yo creo que es la primera vez que yo por lo menos veo los rostros El de rostro de una mujeres. mujer. Sí, sí. Sí, y ahí están los chicos también apuntando, sumó Jorge, sumó información Rodrigo. Justamente fue un tip de Rodrigo que me dijo, que no se te escape esto, es muy importante, muy serio, sin duda. Sí, ¿qué te acordás? ¿Qué mujeres? Porque asistían también, había muchas enfermeras. Claro, nosotros tuvimos las enfermeras navales en el Irizar y en el Bahía Paraíso. Sí. Algo de 4 o 5 mujeres creo que era que estaban. Un rol importantísimo. Inclusive las que estaban en tierra tenían un rol importantísimo porque los chicos que venían de la guerra, digo chicos porque éramos jóvenes, pero el promedio en una guerra, en toda guerra, acuérdense que nuestro principal héroe es de 12 años y nuestro gran general a los 14 empezó a combatir. O sea, las guerras siempre han sido de jóvenes, prácticamente. Las chicas tuvieron un papel importantísimo, importantísimo en contención también, no solo en los buques, sino también en tierra. Que eso hay que valorarlo, y eran muchos hasta se convertían en mamá de los chicos que venían de Malvinas. Eso es muy importante, no hay que dejarlo de lado y siempre tenerlas presentes, ¿no? ¿Dónde te tocó estar a vos, Jorge? Yo estuve en la Operación Rosario el 2 de abril, en la recuperación de las islas. Rodrigo, ¿qué camino se ha transitado del 82 hasta ahora? ¿Cambió algo? ¿Se modificó mucho, poco? Han sucedido muchas cosas. Malvinas quizás fue como... la guerra de Malvinas, perdón, quizás fue como esa traba en ese proceso diplomático que se venía dando. Sí. Como bien dice él, luego de Malvinas va a haber, a muy poco tiempo, en noviembre de 1982, va a haber una resolución de la ONU, que eso va a ser también una victoria diplomática en el sentido de que se insta nuevamente a Gran Bretaña y a Argentina a solucionarlo pacíficamente. Desde el 82 en adelante todos los gobiernos democráticos van a tratar de clamar por la soberanía argentina, quizás algunos con más fuerza, quizás otros con menos fuerza, algunos, como bien dice él, también el tema del Pacto de Madrid que va a llevar Menem con el gobierno británico, que va a generar esa búsqueda de contacto diplomático y económico nuevamente con Gran Bretaña, que se había perdido con la guerra. Sí. Va a significar también la pérdida de ciertas cosas, como por ejemplo la pérdida de la economía pesquera, la reducción de armamentos, la reducción de las Fuerzas Armadas, pero que luego con el tiempo, en el 94, por ejemplo, se va a establecer como un artículo de la Constitución misma, el reclamo de Malvinas, y que además Argentina, desde el 90 y en el siglo el siglo XXI, no solamente va a lograr el apoyo de la ONU, sino también de distintos organismos internacionales, tanto organismos africanos, organismos interamericanos, por ejemplo. Entonces, el reclamo de Malvinas, luego de la guerra, ha ido ganando adeptos a tal punto de que es un reclamo que está ahí, pero no se habla, no se negocia. ¿Por qué no se habla, Jorge? Hay un punto muy importante que es la división del mundo. La división del mundo está dado por, ni siquiera países, por poderes económicos. Si uno se pone a pensar qué es lo que nos está ocurriendo hoy, ¿por qué Malvinas no llega a buen puerto? Y por ahí puede ser porque el poder económico no quiere y porque le interesa otra cosa. En el futuro lo importante va a ser el agua, ni siquiera la pesca, el agua. Hoy el petróleo se fue hacia arriba. Exacto. Y vos te das cuenta de que la mayoría de las personas ahora está preocupada por lo que le sale la nafta
y no por la guerra de Irán, si mataron tantas personas o no, que es una crueldad, no se dan cuenta de lo que genera la guerra. Todas estas guerras que han generado durante el siglo XX han sido cuestiones de poder, nada más. Y con muchas mentiras que nosotros, lamentablemente, las tenemos asumidas y las creemos. Creemos esas mentiras. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, invadir un país porque tiene te lo voy a decir como algo estúpido, un gobierno islámico o teocrático. Cuando en realidad es el petróleo lo que necesita. Como lo hicieron con Venezuela. No era si Maduro tenía droga o no, si era dictador. No, era petróleo. O sea, se mueven los intereses ¿Y de del la mundo, nuestra? Lamentablemente sí, Jorge, pero de la nuestra, de esta guerra de Malvinas, ¿qué es lo que más te dolió? ¿Te duele de escuchar y decir, no, esto no es así, esto no? No, lo que más me duele a mí de la guerra de Malvinas es que la gente no se interesa realmente en Malvinas. Por ahí tenemos el eslogan de decir las Malvinas son Argentina, pero realmente somos capaces de decir me interesan, soy soberano, soy un ciudadano consciente de lo que significa Malvinas. En realidad, yo lo pongo de esta manera, es el motivo. La soberanía es lo total. O sea, defender la soberanía es lo total. No es solamente Malvinas, es un montón de cosas. Hay que entender eso primero. Cuando entendamos como ciudadanos qué es lo que nos interesa, bueno, el objetivo es Malvinas. Sí, nos quedamos con una parte muy chiquitita cuando decís, y entiendo que nos decís como hay que abrir los ojos y tenemos que saber, conocer y defender lo nuestro, que es mucho más allá de Malvinas. Es mucho más allá. Y estamos perdiendo mucho, no nos damos cuenta. Cuando vas a las escuelas y te enfrentás a los chiquilines, ¿no? que ven esto en la lejanía, que les debe parecer un tanto increíble lo que ha pasado, y tenerte ahí enfrente contando en primera persona lo que es vivir una guerra, ¿qué sucede? Mirá, hay un montón de cosas que suceden. Es muy lindo empezar. Yo siempre empiezo una charla siempre al revés. Como para entrar en confianza con ellos, les pregunto, chicos, ¿quieren que evaluemos a los profesores? A ver qué saben de Malvinas. Entonces, ahí los chicos ya se sacan Todos el dicen frío, sí. sacan el frío ese que tienen porque pensarán que somos un extraterrestre, y no es así, somos personas normales, de familias normales, que han tenido un acontecimiento en su vida. Y nosotros lo que llevamos son los valores de la guerra. No llevamos el sufrimiento, no llevamos el dolor, no llevamos nuestras penas, llevamos los valores que nos dejó Malvinas. Que eso es lo importante. El amor a la patria, la solidaridad, el sentirse bien con un compañero que estando los dos espalda con espalda nos teníamos nosotros dos nada más. Entonces ese amor entre hermanos de guerra, hay un montón de cosas que por ahí uno no se da cuenta cuando las vive hasta que con el tiempo empieza a valorar. La familia, lo importante es que es la familia. Jorge, ¿y sentís que los chicos cuando estás en el colegio entienden lo que es la patria, lo que es realmente luchar por la patria? Sí, sí lo entienden. Y dentro de esa inocencia que tienen ellos, creo que valoran más ese amor a la patria que cuando se van haciendo grandes. Tal cual. Y empieza el desinterés. Qué horror, pero es cierto lo que estás Sí. diciendo, Jorge. Es tal cual. Te quiero consultar qué te pasaba por la cabeza a vos en ese momento que estabas espalda con un compañero. Me imagino esto de no saber si volvías a tu casa, que debe ser... Mira, yo no estuve en batalla. Sí. Pero tengo la experiencia de muchos compañeros que sí estuvieron, y lo que me contaban ellos es esa desidia y ese dolor de estar en ese momento y estar casi abandonado. El otro día escuchaba a un muchacho hablar sobre una de las batallas de Gus Green.
240 paracaidistas ingleses contra 36 argentinos que no los dejaban pasar 2 días. Quedaron, creo que 3 personas vivas ahí. Una de esas 3 personas es mendocina y ha estado con nosotros acá, que es Alejandro. Y de eso por ahí vos decís, che, herido en combate, peleó hasta con una bala en la, que le salió por la nuca. Son cosas que vos decís, ay, la miércoles, te entra ese escalofrío por la espalda. Y bueno, vivir ese tipo de cosas es muy difícil y volver es más difícil. Quiero cerrar ya prácticamente yéndonos al spot nuevamente, porque bueno, es muy impactante. La verdad que de nuevo felicitaciones para todo el equipo. Gracias Jorge, gracias Rodrigo también por la colaboración. Impacta no solo la imagen, obviamente, también la musicalización que entiendo tiene un apartado, ¿no? Chicos, la colorimetría, la musicalización, todo hace a hacerlo tan vívido, ¿no? Y que nos provoque esto en la piel y sentirnos orgullosos de ser argentinos y orgullosos de ellos, por supuesto, que han estado allí. Entiendo, tiene todo un trabajo, ¿no? El spot para este resultado final, Fran, ¿no? Así es, y también quiero destacar a Mario Pereira. Cuando hablaste de música, él es nuestro diseñador sónico y que logra emocionar muy bien con lo que habitualmente llamamos cortinas. Pero sí, para hacer un spot, fue un spot de una gran complejidad por todas las variables que lo atravesaron, desde lo histórico, sobre todo, el revisionismo propio de ellos, la tecnología de vanguardia de Pupi. Así que nada, orgullo y eso, muy contento de haberlo hecho con ellos. Totalmente de mi parte igual, y escuchándolo a Jorge, la verdad que es emotivo también pensar en todo lo que fue Malvinas. Y, perdón, y un poco lo deja expreso esto, el carácter que tuvo de producción de este spot. En cualquier otro spot se trabaja en horarios de trabajo, me puedo juntar con el Pupi en la isla de edición y lo vemos. Acá no, nos estamos mandando mensajes a las 2 de la mañana, a las 3, mirá esto, mirá, y no nos importaba ya. Iba por arriba del trabajo, ¿no? También era un quehacer artístico, si se quiere. Entonces, el proceso de producción creo que habla de lo particular que fue este spot para nosotros. Tal cual, Sí, tal cual. Plasma de manera magistral la sensación que nos provoca el saber que debemos no olvidar a nuestros veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Jorge Navarrete, gracias una vez más por el encuentro. No, gracias a ustedes por el espacio. Rodrigo, gracias. Gracias. Gracias y por todo lo que aportaron además al equipo ahí de Pupi y de Fran. Chicos, gracias. Genial el laburo. Seguiremos viendo el spot a lo largo de la programación. Exactamente. Y que abracemos nuestra patria, ¿no? Me parece que me quedo con ese mensaje, Jorge. Sí. ¿Te parece? Sí. Que abracemos nuestra patria tan amada. Gracias. Hasta pronto.